Hola, he conseguido esta resistencia, os voy a enseñar la potencia que es del tipo, es de un calefactor del tipo que llaman cerámicas, que si os fijáis es de 220 voltios, 50-60 hercios a 2000 vatios, es la potencia total. Entonces, el tema es que yo cuando veía este tipo de resistencias, pues pensaba que todas estas espiras eran la resistencia, todas estas y todas estas. Y como una resistencia normal, a aplicarle tensión, se calienta y ya está. Pues nada más lejos de la realidad. Para empezar, vamos a medir la resistencia. Este es el común, esto realmente son dos resistencias, son esta y esta. Si medimos entre este y cualquiera de las dos resistencias, nos está dando 675 ohmios. Y con la otra, igual, más o menos, 689. Y si las ponemos en serie, al coger las dos puntas las ponemos en serie, pues 1338. Cojamos por ejemplo esta. 698, 700 ohmios redondeando. Si cogemos y hacemos las cuentas según la ley de Ohm, podemos hacer la tensión al cuadrado dividido entre la resistencia, que hemos dicho 700. Os lo voy a acercar para que lo veáis. Sale un poco más el reflejo. Esperamos, es 69 puntos, o sea, 69 vatios. Estamos hablando que son dos resistencias de la misma resistencia, valga la redundancia. Si estas son 70 vatios y estas 70 son 140. Hasta los 2000 vatios hay un cacho. Bueno, pues vamos a aplicar la tensión y vamos a medir intensidad. 2000 vatios por 220 voltios, pues sería aproximadamente unos 10 amperios, no llega. Entonces vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos tensión. Y lo más interesante, ¿qué es lo que se calienta realmente? A ver si consigo apretar esto bien. Pues estamos hablando de potencia. Vamos a ponerlo en esta, por ejemplo. Y vamos a enchufar. Ponemos en... Está consumiendo un amperio, 1,5, 1,7, 1,8, 2. Curioso, ¿no? Ha arrancado y cada vez se va poniendo más caliente y más caliente. Muy bien, pues lo que quiero que veáis realmente es esto. Voy a desenchufarlo un momento para que veáis realmente qué es lo que se calienta. Luego lo pondré un poco más grande. Voy a sacar una foto aquí, por ejemplo. Y al final no ha llegado. Si os fijáis, realmente lo que se calienta no es lo que pensábamos que era la resistencia, sino que son estas pastillas. Estas no, porque no están enchufadas, pero ahora mismo solo se están calentando estas. ¿Os dais cuenta que donde más caliente está es ahí? Voy a enchufarlo un poquito más, a ver si se nota más. La verdad es que esta resistencia es para trabajar con un ventilador y ese ventilador no lo tenemos, con lo que tampoco podemos tenerlo más. Pero si os vais fijando, voy a sacar una un poco más lejos para que luego se vea bien. ¿Os fijáis? Y además la intensidad continuamente está... Bueno, no, de repente ha empezado a bajar. Según ha cogido temperatura, la verdad es que sube y baja, hace cosas un poco extrañas. Mira, lo que es la malla, por llamarlo de alguna forma, está a 100 grados, pero si enfocamos a la pastilla,
está a más de 175 grados, que es hasta donde llega esto a medir. Curiosamente, está bajando otra vez la resistencia. Digamos que es una resistencia autorregulable. Voy a desenchufarla. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que realmente todo esto que pensábamos que era resistencia no son las resistencias reales, no es lo que genera calor. Lo que genera calor son estas pastillas, que son pastillas cerámicas, de ahí que se llama una resistencia tipo cerámica, y realmente todo esto lo que hace es disipar el calor en ambos lados de las pastillas cerámicas, para que este calor que generan estas pastillas sea lo que se disipe a través de toda el conjunto de resistencia. Pero realmente lo que es resistencia son estas pastillitas. Y si os fijáis, hemos arrancado con una resistencia muy baja, que era un consumo de 70 vatios, sería 0, algo amperios, pero según se van calentando esa resistencia se va cerrando. Y ha pasado una cosa curiosa, y es que, mira, ahora por ejemplo arrancamos en 3 amperios y según se va calentando va bajando la intensidad. O sea, son un tipo de resistencias que se llaman autorregulables. Significa que esta resistencia, por debajo de un valor, tiene una resistencia muy alta, según se va calentando esa resistencia baja, pero si se calienta por encima de un valor, de una temperatura, esa resistencia vuelve a agrandarse y a bajar el consumo. La verdad es que es un sistema muy bueno porque en función luego al ventilador que le pongas a esto, la resistencia va a dar más o menos potencia. Si pasa poco aire y esto se calienta mucho, la resistencia bajará y la potencia en conjunto bajará y dará menos calor. Si le pones un ventilador muy potente, esto se calentará a la temperatura óptima, a la que más potencia puede dar, que serán los 2000 vatios que hemos visto antes, y ya está. Realmente, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16 pastillas, que sería 2000 vatios entre 16 pastillas. Cada pastilla de estas puede llegar a dar 125 vatios. Y como he dicho, simplemente ese calor se disipa en este lado y en este lado. Y aquí igual, este calor se disipa en este lado y en este lado. Y no hay más, simplemente os quería comentar porque es algo que me ha parecido bastante curioso. Muchas gracias y hasta luego.